Agitando la Entrevista, un espacio para conocer más sobre los dirigentes, asociaciones y agrupaciones vinculadas a la ANEF. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos y amigas, compañeros y compañeras de la ANEF? Estamos acá en una nueva edición de Agitando la Entrevista. Esta vez con el gran jefe, con José Pérez de Belli. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Bien. Hace mucho tiempo que queríamos hacer esta entrevista, por fin tuvimos tiempo. ¿Cómo estás? Por saludarte, Harold. Sí, aquí estamos disponibles. Oye, gran jefe mucho, somos representantes de los trabajadores, así que por lo tanto, Sí. súper bien, pero feliz de estar contigo y gracias por la paciencia también de este espacio de conocernos ahí también y poner a disposición el acercamiento con nuestra paz. Correcto. Bueno, José Pérez de Belli, ¿no es cierto?, es administrador público, ¿no es cierto?, en gestión de personas. También estudió muchas otras carreras, derecho, psicología, un hombre bien letrado y también tiene un tema de la amplitud. El haber estado harto tiempo en este tema del conocimiento, ¿te ha permitido también, José, entender o ver tu rol como presidente de una forma distinta quizás? Mira, bueno, esas carreras que tú señalabas fueron inconclusas porque fueron aproximación de un par Sí. de años, 3 años, bueno, pero sin duda todo eso que parte también con tu experiencia de vida te acompaña en el proceso de maduración que uno siempre en este trabajo sindical que nosotros destacamos y subrayamos, es un aprendizaje permanente. Entonces, como que si tú estuvieras partiendo cada vez que quedas electo con ese entusiasmo, porque uno se presenta obviamente para que sea quedar electo o Ujú. electa, ¿cierto? Y, y hay una combinación, yo creo que uno en eso también lo agradece. Hay experiencias acumuladas de esos saberes, de esos aprendizajes que te da tanto las carreras formales que terminé como estas otras aproximaciones y el intercambio con otras realidades que te sacan de tu día a día laboral, para el cual fuiste, por ejemplo, el caso mío, ingresé por un concurso el año 1990, Ujú. ingresé el 1 de septiembre del 90 a la DGAC, entonces te rompen esta cosa natural estructurada del que es el trabajo del día a día, digamos, para el que fuiste Ujú. contratado. Ujú. Entonces, Claro. cuando abrazas esta vocación y lo hacemos como un trabajo, toda esa combinación uno también la pone al servicio de esta opción que se convierte, como digo, en un trabajo con responsabilidad, que es el trabajo sindical. Claro. Y bueno, contémosle un poquito a la gente que quizás no te conoce tanto. ¿Cómo llega José a la presidencia de la ANEF? ¿Cuál es la trayectoria? Creo que debe ser muy larga, pero más o menos en resumen, para conocerla. Mira, mi primera aproximación ahí, uno siempre, bueno, en distintas etapas de mi vida, me ha tocado experiencias que a lo mejor son para otra conversación, pero una vez que ya entramos en el ámbito laboral más formal que uno conoce de los 90, es un periodo con mi sindicato base de la DGAC. Nosotros ahí yo me presenté y te motivan, por las personas te dicen, oye, tú que estás aquí, que estás acá, podríamos integrar una lista, podríamos presentar al sindicato de la DGAC y bueno, y así me pololearon, como uno dice, en el año 1999 y quedé electo primera vez en mi sindicato base ese diciembre de 1999. Y ahí quedé como secretario general, me presenté al segundo periodo después de la reelección el año 2000 y quedé como presidente. Y ahí el 2000 ya estábamos activamente, somos afiliados a la ANEF, porque dicho sea de paso, voy a contar una historia que le hemos contado otras veces a otros compañeros que lo saben, también a mi propio servicio. Los patúos de la DGAC en 1993 formaron un sindicato sin haber ley de asociaciones. Y entonces este servicio depende de la FACH indirectamente, el jefe de Servicio General de Aviación, activo, Ujú. por ley del año de la pera, 1960, por ahí un poco antes. Entonces, Ujú. era casi una declaración de sedición el formar ese sindicato. De hecho, nuestro presidente de la Claro. época fue detenido en un regimiento de antillería que ya no existe aquí en Santiago, el regimiento de antillería de Colina, durante 3 meses. Los demás fueron enviados a otros aeropuertos, así como lejos de Santiago, no sé, a Calama, a Futaleufú, a Palena, porque dijeron que no era posible que formáramos sindicato, patuamente sin haber ley de Claro. asociaciones. Porque Claro. nosotros, por un dictamen que la Contraloría dijo que éramos, para todo el efecto, una escuela salarial de las Fuerzas Armadas, siendo civiles, éramos régimen estatutario. Entonces nos pasamos 4 pueblos y formamos sindicato y bueno, la gente estuvo ahí Entonces después que surge la ley de asociaciones, ya se constituye el 27 de agosto de 1994 la asociación de la DGAC. Con toda esta otra historia que fue bastante compleja para quien estaba en ese momento liderando la organización. Bueno, vuelvo al 2000 Ujú. y ya estaba ahí. Y la DEF intervino, el presidente de la Ujú. República,
la época del presidente José Fuentes, con nuestros dirigentes de ese año. Ese presidente murió también en el ejercicio del cargo por un cáncer. Ya. Y se habló con el gobierno para que se hablara con la Fuerza Aérea para liberar a este presidente del sindicato del año 93. Periodo de transición, bueno, todo lo que sabemos de la historia de nuestro país. Sí. Tiempos Eh, difíciles todavía, ¿no? claro. De Y alguna bueno, forma. después ya cuando se hizo la gestión política, con el propio presidente de la República, con el ministro de Defensa, con el comandante de la Fuerza Aérea, que está ahí la cosa media complicada, Ya. bueno, ya en el 94 ya surge la ley de asociación y ya ahí pudimos formar la asociación. Bueno, entonces por lo tanto teníamos una vinculación cercana con la ANEF. Y yo, bueno, después que fui presidente, participado activamente en toda la asamblea, en sus estructuras orgánicas, debates, y el año 2002, 2003, el presidente de la época, Raúl de la Puente Peña, me invita a participar de su lista, la primera vez, 2002. Sería bueno que tuvo un servicio grande, la típica que uno hacen ahí los grandes líderes, dicen, vengan para acá, Sí. fortalezcamos la NEF, qué sé yo. No quedé electo la primera vez. Yo lo sabía, intuía que no quedé electo, pero aporté para la lista con los votos. Y en la segunda vez quedé electo, así que electo el año 2004, primera vez en la NEF. Y fui así institucionalmente el primer, va a sonar curioso, algunos se van a reír seguramente, pero el primer secretario técnico de la juventud de la NEF. No era tan joven, pero tenía menos canas, menos kilos también, así que todavía está en la medianía de la tabla para el registro histórico, digamos, o universal, que dicen hasta los 35 años no puede ser joven dirigente, sino la estructura internacional. Pero bueno, así que fue interesante ahí, echamos a andar un proceso. Y después, bueno, con elecciones que uno se presenta, uno se ingresa a este trabajo, después, bueno, se presenta, iba quedando reelecto por votación y de ahí pasé encargado de jóvenes, formación sindical, organización, regiones, comunicaciones de la NEF y secretario general. Ese fue, digamos, mi trayectoria en la NEF hasta que quedé el año 2018 electo como presidente por primera vez de esta confederación. Y ahora el 25 de mayo del año pasado por segunda vez, así que estamos ahí próximamente a cumplir un año. Eso, claro. Bueno, y toda esta trayectoria, claro, y de toda esta trayectoria, bueno, ¿qué ha sido lo más complejo quizá que te ha tocado vivir en tu periodo como presidente? Y bueno, ¿y cómo se negocia? Hay un tema ahí complejo que tiene que ver con el poder también, ¿no? Sí, bueno, esto es una disputa de poder, así lo va entendiendo. Lo primero que yo creo que hay como 3 momentos que uno en este trabajo, porque yo eso lo incorporé y lo replico también, lo comparto en los nuevos cuadros sindicales que lo asuman como un trabajo, así como uno postula un cargo en el servicio público o ingresa a una profesión determinada o un ejercicio laboral en el aparato público, en el Estado de Chile. Dice, de la misma forma tú tienes que trabajar sindicalmente, ¿no? Entonces no hay que hacer cosas distintas, tienes que levantar temprano, tienes que organizar tu agenda sindical en este caso, planificar y si no, bueno, aprender y generar equipos de trabajo también, porque esto en ocasiones es un poco solitario cuando no fortaleces el equipo de trabajo que uno siempre añora, que quienes dicen y levantan la mano y están disponibles para ser candidatos, una vez que quedan electos, uno quisiera que las personas que después asumen esos cargos cumplan con el cargo, con esa responsabilidad. Y uno no es fiscalizador, no es jefe, no es papá ni mamá, solamente es un compañero dirigente con distintas responsabilidades. Entonces, creo que eso, un primer momento, darse cuenta cómo te conectas desde tu trabajo, que esta conciencia de decir, que si estoy haciendo sindicalismo, es como que no merezco el sueldo y no me van a comprender mis bases. Entonces, ese proceso de maduración, que yo creo que también cuando tú haces el trabajo con cara a los que te eligieron, pidiéndole, oye, ustedes me apoyaron, me tengo que sentar en mi trabajo, no para ir a tomar sol ni para pasear, porque eso hoy día es público y se sabe, sino que para planificar, representar, defender, movilizarse, etc. Conducir, en definitiva. Entonces, eso es un primer momento que es cómo te asocias o disocias de esta cosa de que tengo que trabajar. Me pasó, por mediodía trabajaba cuando era dirigente de base de mi gremio, después de las 2 de la tarde corría al sindicato y estaba ahí, qué sé yo, trabajando hasta tarde, y después en la mañana nuevamente a la pega. Entonces uno dice, a ver, estoy con una sobrecarga porque uno más se involucra en este trabajo sindical, entonces te va quedando menos tiempo para el trabajo que te contrataron. Y no es que uno lo vote o lo deseche, es porque esto también es un trabajo. ¿Te fijas? Claro que sí. Ese es como una primera, yo creo que un aprendizaje. Y yo creo que hay momentos así complejos que son recientes,
la revuelta, el estallido social, fue un tema así que nos pilló de sorpresa y nosotros, bueno, en este legado también que tiene la NEF, comprende que uno también ni es titular de las convocatorias ni de las banderas, sino que uno se pone a disposición. Y eso siempre lo forzamos desde el rol sindical que me tocó como presidente del estallido social, previo a la pandemia, que también fue muy demandante, porque, bueno, nos pusimos a disposición de esta autoconvocatoria ciudadana, porque fíjate, entonces las agrupaciones, la organización intermedia como los sindicatos, en este caso nosotros, las organizaciones ciudadanas, movimientos sociales, derechos humanos, ambientales, nos nucleamos en una unidad social donde uno siempre señalaba para que los secos fueran no los primeros, sino que uno de las generaciones tiene que poner la disposición, eso, estamos a disposición, no. Y si estamos adelante circunstancialmente le dando la voz a la palabra, bueno, y ahí tuvimos presión con el gobierno de la época, con Piñera, todo lo que se conoce, nos ficharon, nos persiguieron, tuvo que hacer contener nuestras conquistas sindicales, muchas denuncias, etc. Y después la pandemia, creo que lo tuvo en tercer momento, porque uno pensaba que las autoridades, obvio que no conocíamos lo que venía, pero sí también pensamos que ese lunes 16 de marzo del 2020, dijimos, bueno, a ver, sentémonos con el gobierno, con el ministro de Hacienda de la época, le dijimos, queremos bajar los niveles de exigencia, el tema reivindicativo no lo vamos a abandonar, entendemos que hoy hay que replegarse, cuidarse, pero también obligamos al gobierno, en tanto Estado empleador, a proteger a los funcionarios y a la ciudadanía. Y dijimos, conversemos, fijemos procedimientos para resguardar aspectos sanitarios, preventivos, los elementos de protección personal que después se incorporaron de a poco. Eso fue muy forzado y la contraparte nos escuchó, pero no nos tragaba mucho, para ser honesto. Era más bien de imposición su aparente diálogo, pero más al final imponía. Y después hablamos con el Contralor General, esto lo hicimos a las 7 de la mañana ese día lunes, cuando todos tenían que replegarse, nos estuvimos ahí en Hacienda a las 7 de la mañana, después a las 9 con el Contralor, también que él estaba ya sacando un dictamen que lo sacó al día siguiente, pero dijimos, Contralor General, ¿cómo miramos que el Estado siguiera funcionando, entendiendo que las personas no perdieran el trabajo por las condiciones precarias que tenemos, honorarios, contratas, y ojalá su dictamen también considerara los formatos de trabajo, y por eso que hoy día esto que acuñamos hasta hoy día, trabajo remoto, trabajo de atención de usuarios, que había que seguir dando en pandemia, y sistemas de turno, como el servicio, y otros tanto, quedaron de resguardo en ese primer dictamen, del 17 de marzo, que tiene un número, el 36 días. Y eso permitió tener y consagrar que no tenías que presentar ni licencia médica, ni permiso administrativo, ni ningún tipo de protección laboral, en tanto si los que se podían quedar en la casa tenían estos tres formatos o con ciertos turnos, el gobierno, en tanto, insisto, el rol del Estado era proteger a sus funcionarios y también a la ciudadanía con la obligación. Costó, y eso fue un tema muy tenso porque en abril del año 2020 el gobierno salió ahí, el presidente de la República, el día viernes, media tarde, diciendo que, bueno, está controlando la pandemia, acá en Chile están preparados a invertir en lucas, qué sé yo, en resguardo sanitario, todos los discursos que uno saludaba. Las cosas prácticas dice, y los funcionarios públicos tienen que volver a su trabajo y los sistemas, que sé yo, entonces, chuta, a ver. En Santiago, ¿cómo es la cosa? Que circulan, riesgo de vida. Sí. Y yo saqué un video esa noche y quedó la toletola porque rechazamos que el presidente pusiera en riesgo la vida, la salud de los funcionarios y la ciudadanía. Y rechazamos y nos declaramos en rebeldía y dijimos, no vuelvan a sus lugares de trabajo. Le exigimos al gobierno que converse con la NEF, hicimos un punto de prensa el día sábado, estuvimos el domingo, y el domingo en la noche aparece el director del Servicio Civil diciendo, morigerando esa declaración de Piñera, que es el estilo que tiene Piñera. Entonces, dice, no, tenemos un control y vamos a ver, y le vamos a pedir a los jefes de servicio que nos rindan cuenta a nosotros, cuestión que no podía, de hecho nosotros, la Contraloría lo observó. Entonces tuvimos mucha atención. Para hacerte un cuento más corto, en ese momento, de los 3 momentos que te señalo, recién hicimos denuncias en todas partes y había tanta la atención que nosotros definimos también como confederación, entre otras querellas contra el presidente de la República. Una cuestión que no era un gallito, sino que un tema que era tanta la exigencia en algunos servicios y en el territorio que la gente se estaba muriendo y se estaba muriendo. Entonces, y no era... Registro civil, me acuerdo yo que fue... del ITS. Habían personas que murieron porque el conductor no estaba conduciendo, pero quería atender a la gente entregando números y se contagió y murió, en Coyhaique, por ejemplo. Entonces,
Dijimos, no, y Carlos Margota nos invitó a participar de una querella, entre tantas querellas, con una enfermera de aquí del hospital en Santiago, y nos querellaban contra el gobierno, contra el presidente de la República, sus ministros, y eso significó un portazo al gobierno, donde Ignacio Briones, ese entonces ministro de Hacienda, un día me llama y dice, ¿cómo usted y tú, presidente, que tenemos las puertas abiertas, te querías contra el presidente? Le dije, pero si usted no entiende, hemos puesto desde marzo, 16 de marzo, una conversación contigo y con todo el mundo, y no te permito que amenaces a la NEF y que nos pautee, y que nosotros ponemos límites. Si no ponemos la alerta y el término de este abuso, la gente se muere. No es que se vaya a enfermar y se recupera, se muere. Y te prohíbo que me pautees, me llames por teléfono en esta condición y te iba a denunciar. Y de hecho lo anunciamos públicamente en una conferencia un día sábado. Bueno, todo eso, vaivenes que eran parte de la historia, fue yo creo que los 3 momentos que más duro, porque también ahí, y recién en septiembre de 2020 se instaló una mesa ANEF con Hacienda, con el Servicio Civil y con la asistencia técnica de la OIT para ver el tema de estos formatos de trabajo que teníamos en el dictamen de la Contraloría, que se llama trabajo remoto, atención de usuarios y sistemas de turno. Entonces, todo eso, que tiene muchas otras derivadas, fueron los momentos que yo creo que más difícil que bajo la tensión, sobre todo en el riesgo. Yo creo que estuve encerrado en la casa una semana, ese año 2000, y no me enfermé. Bueno, andábamos con doble guante, con mascarilla, pero teníamos que hacer una escudo. Suerte de fiscalización. Claro, y hacer de fiscalización porque teníamos que ir a ver cómo están las condiciones, mismo tan básica que le corresponde a la autoridad. Nosotros ahí, oye, los de protección, denunciamos a la Seremi, cerramos servicio en Copiapó de 23, 21. Y andábamos como 4 o 5 al directorio, nos turnábamos, haríamos con permiso ahí, ¿te acuerdas con esos salvoconductos que ya en la tercera comisaría me tenían fichado? Y decían, ya presidente, pero es que no puede andar todos los días, pero es que a mí tiene que ser la vega, y aquí está la NEF en la calle, pero no era mediático, pero era estratégico, estaba el riesgo de perder la vida. Así que yo creo que esos son los momentos, este último más reciente, que fue casi un doctorado sindical, que yo le llamo, que de aprendizaje, de tensión, y también, bueno, y también entendiendo que uno no es mesiánico, pero sí es responsable de este trabajo, junto a otros compañeros y compañeras. Sí. Eso, no, buenísimo. Hay una pregunta que no sé si sea como muy comprometedora igual, pero yo creo que igual es importante que la gente en la casa, o los mismos compañeros y compañeras, deben saber. ¿Es más fácil trabajar o lidiar o negociar con un gobierno ideológicamente cercano a uno que uno muy distinto? ¿O siempre el hecho de que sean un gobierno va a haber tensión a la hora de reajustes y cosas así? Mira, siempre uno aprende, a lo menos de la experiencia de mi organización base como la NEF. Todos los gobiernos son nuestra contraparte. Siempre. Hay gobiernos, como también uno aprende en esto, y lo dice también permanentemente, que no es una frase cliché, pero es verdad. En esa relación de contraparte pueden haber gobiernos más cercanos o más lejanos, pero ningún gobierno nos regala nada, ninguno. Es decir, ningún gobierno, no, vengan para acá. Tal. Hay disposición, sí. Por ejemplo, el actual gobierno respeta el diálogo social que nosotros invocamos, que también con la derecha y con Piñera lo dijimos. Nosotros estamos disponibles para dialogar, queremos iniciar el Estado, pero dialoguemos. No nos sirvan la mesa y nos tengan listos los proyectos de ley para ingresarlos. Y cuando nos preguntan a nosotros, entendemos que eso es un diálogo social. Entonces, esa forma de imponer y de dialogar, hay una diferencia sustantiva, y que nosotros entendemos que en esta relación de contraparte, insisto, no es automático. Negociaciones con este gobierno, claro, fue histórica, 12% en diciembre, ¿cierto?, al reajuste general, donde nos sentamos 16 organizaciones. Nuestra negociación es de hecho en el Estado, no tenemos por esta constitución que todavía nos rige la dictadura, el funcionario de la pública no puede sindicalizarse, no puede negociar, no puede ejercer el derecho a la huelga. En cambio lo hemos hecho, desde la ley de asociaciones, los convenios internacionales, todo eso, y la capacidad también de trabajo sindical del sector público ha tenido también ese valor que yo creo que nos da también un respeto, insisto. Pero sin duda, insisto, hay unos más lejanos y otros más cercanos, pero nadie nos regala nada, eso está claro. Yo creo que eso es una buena pregunta, porque muchas veces la gente se puede preguntar en la casa, bueno, ¿y cómo lo hacen ahí, no? Y qué bueno que la contestó. Eso fue... además lo replicamos en la asamblea, y uno entiende, por ejemplo, uno dice, oye, hoy día no había existido este gobierno acoso, maltrato de alguna jefatura. Existen. No es regla general, pero hay casos aislados que son complejos, por desconocimiento, por desinformación, por estructuras mentales de quienes están liderando
por soberbia, por egoísmo y también por no comprender que esto no es una empresa ni un feudo, es el Estado. ¿No es cierto? Y uno está al servicio de quién, de esa gran mayoría que todavía no llegamos, pues, y que estamos al debe y que tenemos condiciones contractuales precarias, bajos presupuestos. Claro, no queremos sobrepoblar, algunos nos dicen que somos muy estatistas, ¿no? Pero yo creo que el rol estatal es estratégico. Cuando hay una crisis de desenvergadura como la pandemia, ¿quiénes están ahí? El Ahí, la Estado, primera línea, obviamente la salud, pero está toda la estructura del Estado a disposición, si hay por inundaciones, supuesto. terremotos, incendios. Entonces uno dice, y además como es un requerimiento casi automático de quienes no tienen acceso a los servicios que pueden costear este mercado que es de lucro, está ahí las corporaciones de asistencia judicial, el que no tiene abogado está para recurrir, está el servicio médico legal que ha abierto a todo el mundo. Te fijas, los jóvenes que, los niños, adolescentes que están postergados, está el Sename que tiene toda una historia, que hoy día hay nuevos Sí, servicios, uno que está, pero todo ese diseño, también una constitución donde el Estado es subsidiario, porque nos limita, nos asfixia. Dice, no mucho. eso era No, lo ¿cómo no mucho? principal que tenía que cambiar, ¿no? Frente a eso, los Sigue trabajadores pendiente. del Estado, sí, Entonces nosotros también ese abrazamos es el el punto. sindicalismo, este sindicalismo sociopolítico que una vez lo menciona y la gente queda mirando y dice, ¿qué es lo que es de extraterrestre? No, mira, tenemos una opinión frente a la sociedad. Eso, Primera opinión y definiciones que nosotros presentamos que no eligen. Ahí estamos, disponibles. Nuestras claro, bases, los que votan por nosotros y los que no votan por nosotros también. por Los que supuesto. no, nos apoyan y los que no nos apoyaron. Pero uno es para todos y todas. Y después tenemos opinión frente a lo que pasa en el mundo, frente a lo que pasa en la ciudad, en nuestro país. Entonces ese sindicalismo sociopolítico, que no estamos desconectados de la realidad que nos pasa como seres humanos en nuestra dimensión humana, en nuestra dimensión laboral, en nuestra dimensión sindical. Entonces, además esta NEF fue fundada por Clotario Blest, entonces no puede ser una organización corporativista, pues tiene que tener, Claro, para nosotros los derechos humanos es una columna vertebral esencial, el sí, respeto a la no discriminación, etc. Entonces, nos vinculamos con movimientos sociales, con de derechos humanos, tenemos esa historia, tan ese importante. bonito legado también. Porque Claro haber que sí. perdido la vida, también fue asesinado por la dictadura, murió Ajá. como presidente del ejercicio, entonces tenemos esos líderes, lideresas también que formaban esta confederación. Hoy día cumplimos 80 años este año, dicho sea de paso. Sí, Nosotros somos afiliados a la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales del Caribe de América Latina. Y de hecho, José Pérez Jiménez fue cofundador también, y esta confederación cumple 55 años. Así que tenemos esa vinculación y somos militantes activos ahí. Entonces, sí, y además somos afiliados a la Internacional de Servicios Públicos, entonces porque creemos en el sindicalismo internacional, no estamos solos en el mundo, no somos el exacto. ombligo, estamos vinculados, entonces tenemos ahí esa gran afiliación. Y CLATE, bueno, nos convoca a este encuentro de los presidentes en el CELAC, este encuentro que participan 33 mandatarios de América Latina y el Caribe, se juntaron 14 en Buenos Aires, y primera vez que se fuerza a todas las organizaciones sociales, populares, derechos humanos y sindicales a que instalemos el paralelo, pero paralelo no como un accesorio, sino que el CELAC social. Y Perfecto. era entregar un documento que se había elaborado, que nosotros suscribimos, y lo dije en mi intervención, Sí, de que ese documento sociopolítico, aquí la NEF, además estaba mandatado por el presidente de la CUP, ¿no? Que nosotros somos afiliados a la CUP, porque la CUP fue fundada por Clotario también, por el año 53. Entonces, ajá, estamos vinculados por todas partes. Entonces, la presidenta de la CUP me dijo, usted va, compañero, y también declara que la CUP adhiere a este documento. Entonces, suscribimos ese compromiso y estuvimos ahí compartiendo con nuestros compañeros sindicalistas. La jornada del lunes fue completa con conferencia de prensa, y la idea era más que reunirse con los mandatarios porque era imposible, pero sí que los mandatarios después se le entregar este texto y este documento para generar esta presión de que este CELAC social no fuera desconectado del CELAC institucional, que fuera también reconocido como un espacio institucional desde las organizaciones, como te dije anteriormente, sociales, sindicales, derechos humanos, populares, medioambientales, para que no sea desconectada, sobre todo con las seis características de estos gobernantes, que son más claro, progresistas y más de izquierda, para decirlo claramente. Entonces, claro. tampoco sea decorativo. Así que fue un día y medio, porque nos venimos el martes en la tarde, terminamos con una marcha, bueno, conferencia de prensa en la mañana del día lunes, después nos fuimos a dependencias de donde estaba un centro de atención de tortura, que es el Museo Malvinas hoy día en Buenos Aires, centro de atención de tortura y desaparición ahí, los tiempos de Sí, lectura argentina, y ahí se hizo todo el encuentro en la tarde, y después, bueno, al día siguiente reunión con la ministra del Trabajo, una delegación de CLATE,
y de la ISP. La ISP y CLATE están haciendo un frente común también de coordinación, que es súper potente para Latinoamérica y para el Caribe, del mundo del sindical y del trabajo. Y después de eso, una marcha, como buenos dirigentes, una marcha ahí a donde estaban los mandatarios, que era como simbólica, pero sabes Sí. que ahí la militancia argentina es con batucada, con marcha. No, claro, con Un todo. calor tropical que te lo encargo, como 40 grados de temperatura, a la sombra, pero y después, bueno, rapidita una milanesa, a la pasada ahí, como Oh, corresponde, espectacular. eh, Lo mejor rapidito, que y el tiene Argentina. aeropuerto, sí. Pero, así que, pero se cumplió el objetivo, estuvimos presentes, la NEF estuvo presente, la puso presente, así que además eso genera Buenísimo. vínculos también, y bueno, y Muy alcanzamos a importante. conocer la dependencia también, nueva oficina de la CLATE, nuestra CLATE en la Avenida de Mayo. Buenísimo. Oye, bueno, y vamos un poquito a la parte personal. ¿Cuál ha sido el costo en estos años, sobre todo los últimos años que te ha tocado ser líder de la NEF, familiar? Porque aquí hay una mujer, hay hijos quizás, no lo sé, ¿qué pasa ahí? El papá no está nunca, o quizás los niños están más grandes, pero igual se quieren comunicar contigo, no sé, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, estuve casado 20 años, Ya. divorciado actualmente ya hace más de 12 años, tengo otra vida con nuestra pareja. La experiencia de vida me ha otorgado la riqueza de ampliar el abanico de núcleo familiar más directo, así que he tenido como 6 crianzas indirectas o directas, si no lo puede, de personas que ya Buenísimo. están situadas en el mundo y que Sí. soportan bien de tu experiencia. Y ahora yo diría que uno siempre en esto no le puede echar la culpa a este trabajo sindical. Hay costos donde uno también tiene que practicar lo que te dicen también en el frente interno, que yo le llamo. ¿Sí? El horario, oye, pues a las 9, pero está aquí ya, y qué sé yo, y son todo el mundo que está en su casa temprano, salió a las 5 de la tarde del trabajo, a las 6. ¿Qué más se quedan haciendo? Bueno, es que la reunión que atendimos después de las 6, que la conexión no sé Claro, qué. claro. Claro, eso es un costo que uno dice, no, yo bajo la cortina sindical, la NEF, cierro a las 5. Imposible decir Ya. eso. No, Porque ahora, cómo distribuye el tiempo también es clave. Uno aprende, insisto, y uno tiene que internalizar que no puede cubrir todo. Para eso tiene que tener una estructura. Nosotros tenemos representación en región, en provincia. Somos 23 dirigentes nacionales. Entonces uno tiene que también soltar un poco y confiar y generar estos vínculos que son de un trabajo colectivo. Porque si no estáis solos, si correcto. uno piensa que está solo, termina como un clavo oxidado en un rincón ahí. Y eso sí que es triste. Entonces, Sí, uno tiene que sí. en esto también. Entonces, el frente interno, uno de repente abusa, para decirte honestamente, dice, no, sí, ya voy en camino. Y dice, no te creo, un cuarto para las 9, yo sé que estoy en la neta, sí, estoy cerrando. Pero, Trabajólico, trabajólico. no sé, claro, hay un tema, Mm. ahora, no afortunadamente no todos los días también, no sé, No, claro. tengo la red 7:30, 8 en ocasiones, y si hay negociaciones como sector público, claro, uno tiene que estar hasta las 3 o 4 de la mañana, Sí. y eso es porque hay naturaleza también de las negociaciones de esa envergadura. O conflicto, por ejemplo, con gendarmería, Claro, o en aquí su momento, o huelgas también. ¿Te fijas? Ahí uno dice, oye, lo siento, me tengo que ir para casa porque son las 6, los dejo aquí, tranquilos, chiquillas, vamos. no. Tienen que acompañar, pero hay que generar presión con la autoridad para generar las mesas, el diálogo, abrir los O sea, espacios. la desconexión nunca puede ser total, yo creo, ¿no? En tu caso. No es muy difícil. Claro, los Claro. domingos trato de que sean, Ya. y medio sábado, al menos uno queda tranquilo, pero después uno también tiene que tener conciencia, y eso no hay que olvidarlo, que convives con más personas que también dicen, oye, ya, pues si tú practicas y luchas por esas 40 horas. Claro, ahora Claro. en este rol de representación, el trabajo tiene una dimensión distinta, me refiero al sindical, distinta a lo que uno conoce del laboral, que uno en el aeropuerto de un cuarto para 8 mi jornada y termina a las 5:30, no a las 6. Claro, yo toda la vida me he levantado temprano, por lo tanto, estando en el aeropuerto, ahora que la NEF completamente, 100% del trabajo sindical de la NEF, en la misma disciplina, 6:30, 7, ya estoy ya para la ducha, invierno, verano, lo que sea, y en la noche no estoy, son las 6, me tengo que ir. Es como que no está en tu reloj biológico, ya me queda poco. Es porque primero ordena, revisa, te prepara para el día siguiente, te queda un resto de trabajo que está pendiente, que no lo viste antes, que se te olvidó. Entonces, bueno, quizás ahí de a poco uno va madurando en eso también. Pero hay que cuidar el frente interno. Siempre digo que hay que recomendar, ¿Cierto? porque también la vida en soledad, algunos dicen No, que tiene su garantía, pero yo creo que sí, uno no, es pero al gregario, final. uno es gregario. Sí, uno quiere tener esa compañía, es importante para la vida en Ah, general,
cierto? se llama más, eso engrandece el espíritu, la fuerza también, la capacidad Por de este trabajo supuesto. sindical. Una compañera, un compañero siempre ideal, porque uno se siente más acompañado, incluso para las decisiones, yo creo. Esa, la almohada, ¿no? La que, oye, ¿tú crees que esta decisión te ha pasado? Yo Sí, creo más de alguna vez, ¿no? Que la hay sí. conversado en la casa y decir, No, sí, esa es la sí, decisión correcta. claro, y son Mm, también de la experiencia, desde los sentimientos más humanos, siempre uno agradece. Yo no le echo la culpa a nadie de las crisis, los conflictos, parten por uno mm. con un porcentaje alto. Creo que todo eso uno solo tiene que agradecer y agradecer que tuviste esa oportunidad, la tienes ahora, bueno, y eso, así que esa es parte del aprendizaje también, de la vida. Así es. Bueno, y ya para ir cerrando nuestra entrevista, de la cual te agradecemos, por supuesto, hay dos temas fundamentales que vamos a vivir como ANEF este año, que uno es los 80 años, ¿no es cierto? Y los otros son los 50 años del golpe de Estado. Para eso me imagino que vamos a preparar algo muy power para este año, ¿no? Mira, primero, efectivamente, el 5 de mayo de 1943, Plotario y otros líderes y lideresas formaron esta confederación, la fundaron. Nos atraviesa esta generación los 80 años, y por lo tanto parten en enero, pero coincide que el 5 de mayo de 2023 debería ser como el hito, como dices tú, la puesta en escena. Pero Claro. queremos aprovechar todo el año, pero Ujú. con el primer hito que tenemos hace muchos años, lo vinculamos con la conmemoración del vil asesinato a nuestro presidente mártir Tucapel Jiménez, los 25 de febrero, los 27 de febrero, en este caso el 25 de viernes, lo trasladamos para el 27 día lunes de Ujú. febrero. El 25 de febrero de 1982, Tucapel fue asesinado por un comando Mm. de la División de Inteligencia del Ejército, ¿cierto? Y bueno, y Terrible. efectivamente nosotros hacemos una romería, hacemos un acto político sindical y damos inicio al trabajo sindical. Yo diría, sin ser muy vanidoso, pero también da como el hito de partida al trabajo sindical en nuestro país. Más allá de que no representamos a todos los sindicalistas, pero ahí está la CUT también, ese acto, hay autoridades, hay partidos, hay agrupaciones de derechos humanos, la familia de Tucapel, Alfaro Jiménez. Entonces, los nietos, incluso los bisnietos. Claro. Entonces, eso lo hacemos y está vinculado a esta conmemoración de los 80 años y queremos también, bueno, va a coincidir con nuestra asamblea ordinaria también, que tenemos que hacer todos los años, nos rendimos cuenta, porque uno rinde cuenta. Por deformación Correcto. pública, uno rinde cuenta de las acciones sindicales, las que hizo y las que dejó de hacer, cuenta pública, el estado financiero también, la administración financiera, que es la cuota de la confianza, ¿cierto? Social, el pago de la cuota, nosotros somos administradores de esa cuota, hay un sistema financiero que tenemos que dar cuenta también, tenemos una comisión de cuenta. Entonces, y un capítulo donde vemos cómo también enfrentamos estos 80 años esperamos, le planteamos al presidente de la República el 16 de agosto del año pasado, cuando fuimos a la moneda, le planteamos, bueno, aparte de los temas coyunturales, que esto nos dicen que tenemos muchos temas tipo lista de supermercado, le pedimos reponer una negociación sectorial. ¿Qué significa eso? Que se siente el gobierno con la ANEF para mirar y observar y trabajar el nuevo modelo de empleo público. Donde dice, oye, tremenda tarea. Y si no partimos ahora, ¿cuándo? Es un tema estructural. Frente a la precariedad laboral que tenemos en el Estado, tenemos la obligación como ANEF, en estos 80 años, de sentarnos. En esa reunión está el ministro de Hacienda, la directora de presupuesto y la ministra del Trabajo, por lo tanto, y el presidente, ¿qué es lo que dice cuando le pedimos esto como ANEF? Le dijimos, le entregamos un texto, porque nosotros esta experiencia la vimos en el año 2000, cuando ANEF firmó un protocolo con el gobierno de la época, y de ahí surge el servicio civil, por ejemplo, las negociaciones, el tema del retiro que se mejoraron, la munición del Estado, etc. Entonces, le entregamos el texto y el presidente dijo, bueno, en honor y en virtud del legado que tiene la ANEF, que también le dijimos que esto va también en perspectiva de mejorar la atención a la ciudadanía con servicios públicos de calidad, por ejemplo, ¿te fijas? Así como, echémosle, compañero presidente, echémosle en términos coloquiales, pero vamos adelante. Entonces Sí, claro. ahí miró a los dos ministros, ministra del Trabajo, ministra de Hacienda. De hecho, el ministro de Hacienda era testigo de ese relato, porque en 2000 era director de presupuesto, así que tiene conocimiento, y lo dijo. Entonces, queremos instalarlo como un hito en 80 años, y hay que dedicarle tiempo, apoyo del profesional técnico, porque no basta con las ganas, con los saberes, con la experiencia, sino que es un tema de una envergadura que no tampoco es solo para eso, es decir, como partir como administración central del Estado, que ese es nuestro rol, esa es nuestra representación. Pero no vamos a representar ni a los municipales ni a la salud, pero podría ser un referente, que se puede considerar o no, pero hay que impulsar ese trabajo. Entonces, ese es como primer hito, creo que me sucede a los 80 años,
y con actividad en territorio también, iniciativas de convenios. Firmamos un convenio de colaboración con el Servicio Civil que se ha reeditado, algo que, como el gobierno anterior dejó mucho equipo dañado humano, muchos compañeros dañados por temores, por acoso, que sea un maltrato. Sí, Queremos reeditar el tema de las buenas prácticas laborales con acompañamiento técnico de la OIT. Y firmamos un convenio de servicio civil para poder también, en 3 pilares, fortalecer el diálogo social, la formación de los cuadros sindicales y también cómo adaptamos el convenio 190 en este nuevo diseño, porque el convenio 190, que esperamos que se promulgue antes del 8 de marzo, pero también obliga al empleador y a las organizaciones sindicales, en este caso la NEF, a remirar también cómo eliminas todas las formas de violencia en el trabajo y también en el trabajo sindical, entre pares. Sí. Eso también lo queremos vincular y estamos ahí con un diseño también en la línea de esta apertura. Está el tema de la descentralización también, con la transferencia de competencias. Son como pilares que tenemos ahí que ya estamos embarcados, dicho sea de paso. Pero la negociación sectorial, la de gobierno, que es como el segundo nivel, de hecho, el primer nivel es las asociaciones, el sindicato asociación con la autoridad. El segundo, ANEF gobierno, o los municipios con el gobierno, o los colegios profesionales con el gobierno. Y el tercer nivel es la mesa de sector público, donde juntamos las 16 organizaciones. Entonces queremos reponer este diálogo ANEF gobierno, pensando en el nuevo modelo de sector público, relevando la función pública que es estratégica. ¿Para quién? Para servir mejor a la ciudadanía, porque eso es para dar consistencia, permanencia, pero también un efecto de modernizar este Estado que muchos hacen gárgara, pero pocos conocen, como nosotros, este trabajo estatal. Más fortalecerlo más que achicarlo, como dicen algunos. Sí, claro. ¿Cierto? Y además con todo el debate constituyente, qué sé yo. Queremos recuperar ese rol del Estado Social Democrático garante de derechos. Bueno, y los 50 años del golpe cívico-militar, nosotros no podemos estar ajenos. Hay muchas actividades institucionales del gobierno, de la CUT, de derechos humanos. Ese es el tema país, ¿no? Ese va a ser el tema que se va a tomar la gente de este año. Y vamos nosotros a tener espacio también para reflexionar. Dicho sea paso, queremos también, y ya lo ofrecimos el año pasado, queremos ser anfitriones del Ejecutivo de la CLATE, en Santiago. Buenísimo. 40 delegados del Caribe y de América Latina, dirigentes sindicales, se reúnen en septiembre. Estamos viendo si previo o después, lo que hay que hacer después, la conmemoración del 11 de septiembre, para tener estos 3 días una jornada en Santiago, en la quinta región, con dirigentes extranjeros, en el entorno que se hace el encuentro del Ejecutivo de la CLATE, para, bueno, también ese marco de los 80 y 50 años de ambas conmemoraciones. Así que va a estar dinámico, esperamos muy movido, pero y bien acompañado en eso también con los equipos de ustedes, contigo también, que ha sido un buen apoyo de esa materia. Por eso también agradecerte tu esfuerzo, tu paciencia y tu capacidad también profesional. No, porque para lo que quieran ahí vamos a estar. Nuevo, innovador para poner servicio sindical que vaya permeando las estructuras de base, porque también eso. Tenemos una radio y hay que aprovechar. No sea popular, que no sea popular, porque baje. Eso. Yo creo que la radio va a ser fundamental en eso, ¿no? En ir conociéndolo a ustedes, que la gente los quiere conocer más allá del dirigente. Esa es la idea de este programa. Bueno, y para despedirnos, José, yo creo que la gente espera que le mandes un saludo, ¿no? Un saludo, un mensaje para este año, para todos los compañeros y compañeras. Bueno, siempre primero uno hace un reconocimiento a ese trabajo público que ejercen muchos trabajadores y trabajadoras que representamos directo e indirectamente. De allá, desde Arica Parinacota hasta el último rincón allá austral de nuestro país, y a lo ancho, en Rapa Nui, como en la isla Grande de Chiloé, no, otras muchas islas que hay funcionarios que hacen también visitas a domicilio y atenciones, etc. Entonces uno, eso primero, gracias por ese trabajo, gracias por ponerle el nombre todos los días, gracias por estar frente a las crisis, frente al aguante también. Esta frustración de no tener estabilidad, de no tener una carrera, de no tener una pensión digna, de a veces sufrir porque no ganas para que tu familia sea feliz. También hay una frustración que se vincula al trabajo que nosotros podemos poner a disposición con la responsabilidad sindical de que nunca olvidemos que estamos solos en este mundo, que estamos situados y no mirando solo el ombligo, estamos pensando también en aquellos que seguimos atendiendo. Con toda esa precariedad hay una vocación pública, así que mi reconocimiento permanente, siempre lo digo, pero es bueno ratificarlo y entusiasmarlo también, porque aquellos quienes hoy día tenemos mucho recambio generacional, cuadros sindicales que han tomado esta opción como una opción de vida. Eso es, pues. Entonces dice, bienvenido, la juventud, esa energía, la sabiduría hoy día de los nuevos tiempos,
pero tiene que estar al servicio de ese trabajo sindical. Así que, y no olvidar que este es un trabajo, con palabras grandes, destacado y subrayado, para que cuando uno lo mira como un trabajo no es un tema accesorio. Y eso también permite tener la sensibilidad, la capacidad de que todos los días aprendemos. Yo, por ser presidente, soy un ignorante en muchas materias, por lo tanto tiene que tener una red de apoyo, de trabajo colectivo, de esos saberes que están ahí, la riqueza de la experiencia desde el territorio, desde el nivel central. Entonces, eso uno no puede dejar de mirar y ser como esponja, porque el que llega y se piensa que es un mesías se equivoca en el rumbo de este trabajo, y por lo tanto sí que mucho entusiasmo también para eso y sabiduría y fuerza, que aquí hay que mover el cerco, deliberar y bueno, y sumar también y multiplicar este trabajo, que es un bonito trabajo, el trabajo sindical. ¿Ah? Muchas gracias por aquello y por estar presente, también por el apoyo y el cariño que a veces uno le llega, que es como un bálsamo también en estos espacios sindicales. ¿Cierto? Sí, pues. Muchas gracias. Ahí estaba don José Pérez de Belli, que es presidente de nuestra ANEF. ¿Ah? Qué honor poder estar. Quizás le hemos partido el primer programa, pero contigo, pero bueno, son gajes del oficio y el Mejor, programa mejor, número 6. mejor eso, mejor. Mejor, ¿no? Mejor. Así gracias, que bueno, Ricardo, eso, pues gracias por tu gracias. apoyo. No, ¿por qué? Pues y ahí vamos a estar, pues vamos a estar en todos los hitos correspondientes ahí con la radio, ahí poniéndole el hombro para. La comunicación, la compañera Yanna Frías Ortega también ahí, que tiene el liderazgo en este periodo, un desafío importante. Un abrazo para ella, a nuestra jefa. Que esté muy bien. Gracias, chao, chao. Sí, pues. Y por supuesto, con todos ustedes nos reencontramos entonces en una nueva oportunidad de Agitando la Entrevista, siempre por la radio de la ANEF. Que estén muy bien. Chao, chao.